Kaixo, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos. Vamos a hacer un breve pase de 30 minutos con el documental Vida y Obra de Daniel Chopitea y seguido de una mesa redonda que compondremos yo misma, Fernando Golbano y María José Aranzasti. Eskerrik asko. And you know when I was walking back from that night in your room, and I felt like you were waiting there for something of a full moon. Takes me time to figure things, and you, my dear, I've never figured out. And all my fear and loneliness, my heart never had a doubt. That's why I love the way you make me feel. Not a knight in any shining garb, just a man that's your best friend. I know I may disappoint you, love, but you can count on me until the end. It takes me time to figure things, and you, my dear, I've never figured out. And all my fear and loneliness, my heart never had a doubt. And I know the way I feel. Yes, I love the way I feel. Yes, I love the way. Hijo de artesanos armeros, el 24 de febrero de 1950 nace en el barrio Cachango de Ermua Daniel Chopitea. A los 2 años de edad, su madre y su padre se establecen en Eibar, donde realiza los estudios en el Colegio San Andrés.
Con 13 años ya destaca por su creatividad artística, pintando al aire libre. Desarrolla estas dotes intuitivamente. Por ello, Chopitea siempre se consideró autodidacta. Comienza adentrándose en el naturalismo, evolucionando hacia una construcción geométrica postcubista, compartiendo taller en la calle Paguey con los artistas locales Fernando Berlegui y Paulino Larrañaga. Es de tener en cuenta las circunstancias políticas de estos años, donde conseguir información exterior era muy difícil. Aún así, la experiencia vital, el sentimiento común de la cultura vasca y la inquietud del ambiente artístico empujó a que los creadores del momento realizaran arte de altura internacional. Era una persona cuyo espíritu estaba un paso por delante. Esa forma que tenía él de ver las cosas de forma diferente, de expresar cosas que otros no expresaban, la necesidad de no estar quieto, de crear, de buscar cosas nuevas, porque en realidad lo que inventaron en él era una cosa nueva, rupturista, que a la gente yo creo que le iba a escandalizar. Junto con el expresionismo, llega al realismo social. Sin embargo, una ausencia plástica debido al servicio militar le permite gestar mentalmente una línea pura de abstracción informalista, basada en los principios del comportamiento y la concepción del universo, y los personajes que en ella habitan, dando origen al cuerpo de trabajo inspirado en el ritual popular vasco Gauzak. Encontrarme con la obra de Chopitea, especialmente aquella época en la que trabajaba con aquellas, eran como cuerpos vacíos, ¿no? Eran telas que recogían algo, una estructura sujeta con pequeños elementos, ¿no? Como palos, elementos vegetales. De repente, esto es nuevo, ¿no? Yo creo que era una pintura puramente atemporal, profundamente universal, porque trabajaban sobre temas, digamos, muy, muy íntimos, ¿no? Muy que nos tocaban las tripas, ¿no? Realmente es como un jarro de agua fresca, ¿no? Es como que el horizonte se expande y dices, bueno, todavía hay muchas cosas por delante, ¿no? Y fue un poco ese... Yo todavía tengo un recuerdo muy claro de aquel primer cuadro que vi, ¿no? Fue una especie como de repente se expande la pintura. Y sobre todo lo interesante era que era una pintura que no moría en sí misma, sino que era una pintura que te invitaba, trascendía el hecho pictórico. Es decir, estaba lógicamente muy bien pintado, pero lo importante no era cómo estaba pintado, ni siquiera era lo que aparecía en la imagen, sino al mundo al que te podía trasladar. Entonces, encontrarte con una pintura capaz de trasladarte a otros mundos, una pintura que te invitaba a soñar, una pintura que estaba abierta a la interpretación personal, para mí era una especie como de... Era una riqueza, ¿no? Empujado por su constante inquietud, se involucra en los inicios de la Escuela de Arte de Deva. Organiza conferencias y debates con Agustín Ibarrola, Juan San Martín y José Luis Merino. Y da origen, junto a Berlegui, el escultor Marino Plaza y el artista Iñaki Larrañaga, al grupo Gorutz. Es en esta época cuando realiza entrevistas a artistas, junto con el periodista y escritor Antxon Sarasqueta. Una de las cosas, no teníamos ni 20 años todavía, es decir, que empezamos muy temprano, debatimos mucho, él era un gran intelectual, además de un buen artista, era una cosa muy importante, que era investigador del arte, además de buen artista. Y él me decía que tienes que conocer la obra de Modigliani
Y yo le he hablado del nuevo periodismo que nacía entonces en Estados Unidos. Seguíamos manteniendo una relación íntima, de amistad íntima, ¿no? Y compartiendo todo lo que es el mundo del arte y el mundo de la creatividad, que es lo que compartíamos mucho, ¿no? Y la verdad, y luego naturalmente yo he visto desarrollar toda su evolución artística y humana, ¿no? Con todos los entornos que hemos compartido amistades y bueno, y en el caso de aquella época, fue unas épocas brillantes del arte vasco, ¿no? En 1976 contrae matrimonio con Begoña Zendoya y fija su residencia en Zarauz, donde nace su única hija Inés. Conocí a Daniel Chopitea el año 1970, una tarde, y empezamos a hablar. Entonces él me dijo que era pintor. Yo, curiosamente, vivíamos en Eibar, pero no le conocía, y a partir de entonces me pareció muy maduro y muy inquieto, me llamó la atención, y a partir de entonces yo empecé a ir a sus exposiciones. Al cabo de un tiempo, él se iba al servicio militar y me escribió unas cartas preciosas que poco a poco me fueran enganchando. Él, como os decía, era muy inquieto y se relacionaba con muchos artistas porque era muy sociable, gente de su edad y gente más mayor. Buenos artistas como ha habido en aquella época en este país y como los hay también ahora. Entonces, él siguió pintando a su vuelta del servicio militar y al cabo de unos años pues decidimos casarnos. Nos casamos en San Prudencio de Guetaria y después nació nuestra hija Inés. Su leitmotiv investigador le lleva a dar origen a diferentes facetas evolutivas, como Figuras en movimiento o la serie Belarrak, un conjunto de cuadros sobre vegetaciones, desde una óptica interna, a modo de paisajismo fractal. Tras irrumpir a la crítica con el conjunto de obras Oficio de Ficciones, se adentra en la fase más dilatante de su trayectoria artística, con la serie Figuración Fantástica. Retoma aquí el viejo espíritu del mago y piensa sobre el sentido del arte y la representación, con el propósito de elevar sus creaciones a un espacio gravitativo. Esa época me encanta porque era la época, yo le llamo la época mágica de Chopin. Una época muy vasca, ¿no? A mí me traía un poco a la mitología vasca, a Navarra igual, ¿no? No sé, y un poco a las esencias de la mitología vasca igual. Las sillas, esas volantes que hacía, ¿no? Hablábamos a veces de la levitación, que las cosas como levitaban, ¿no? Y entonces esa época de Chopin me gustaba especialmente. Yo le llamo la época mágica. Y yo recuerdo su Mari de Muro, por ejemplo, es un cuadro que yo me acuerdo una vez que me llevó al caserío a ver el cuadro, Mari de Muro, y yo me quedé fascinado. Esas pinturas con ese fondo, con fondos negros, pero negros total, o muy oscuros, colores muy vivos, muy limpios. Como ser humano era, como digo, muy divertido. Era un hombre entrañable, bellísima persona, y yo le tenía un gran aprecio, un gran cariño. Sí. Era un placer verle. Yo cuando le veía a Chopin, pues, siempre era un placer.
Para Chopitea, la pintura va más allá del reflejo de la realidad. Por tanto, infiere en que el arte para él no implica imponer certezas, sino plantear inquietudes. En sus palabras, el resultado será una realidad modificada o alternativa, por tanto crítica, que aunque no encuentre fácilmente su lugar en los acontecimientos cotidianos, sí ocupará plaza de derecho en el más portentoso de los potenciales del individuo, la imaginación. Mientras ejerce 4 años como gerente de la Galería Alcherri de San Sebastián, Chopitea presentará, junto al escultor Remigio Mendiburu y Sistiaga, en homenaje al 50 aniversario del bombardeo de Guernica, la carpeta gráfica Guernicari. Sin renunciar a la figuración y retomando de algún modo sus orígenes geométricos, en la década de los 90 se abre a una obra dentro de las corrientes neoconstructivistas. Apoyada por su teoría del plano activo en la pintura, para asumirse en su última etapa creativa, que refleja un volver a la síntesis esquematizada de sus cuadros, con la serie titulada Colosos y Titanes. Siempre he sentido una enorme admiración por Daniel Chopitea, a quien considero un hombre de un talento excepcional, y no solo por su obra y su evolución pictórica, sino por el hecho de crecer como artista en un entorno industrial como era Eibar, y además sin maestros que lo amparasen. Chopitea fue un autodidacta con un mundo imaginario alimentado por sus sueños y el carácter poético que hay en ellos. Tuvo como pocos la capacidad de ensoñación y ocupar así ese complicado espacio que hay entre el complejo mundo del inconsciente y la mirada al mundo real. Mundua gezurra diotsu bihotza gezurra bere argindarrez negarretan mina inork ez du aditzen bihotza
ez du aditzen, negarretan mina, inork ez du aditzen, bihotza ez du aditzen. Dadukazun mina, isili negarzazu, munduak haundituko duta. Inork ere lagun ez zaitu egingo inori. Ezer ez esan, inork ere lagun ez zaitu egingo inori. Ezer ez esan. Pues bueno, fue una vida corta, pero yo creo que también fue una vida intensa. Una vida intensa y, bueno, una pena de esa ruptura de esa vida como artista. Y nada, y decirte que, bueno, pues fue una gozada ser su amiga en aquellos tiempos. Yo siempre he pedido, ¿qué hubiera hecho Chopi? O sea, ¿qué hubiera hecho Chopi diferente después de los colosos, después de lo de la serigrafía, después de toda la figuración, el surrealismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos iba a deparar? Porque claro, es un misterio, ¿no? O sea, no sabemos. Para mí es muy importante ver que muchos de esos cuadros con el tiempo han ganado. Bueno, de vez en cuando hay que revisitar. Entonces hay que revisitar a Chopitea de vez en cuando, pues para subrayar la importancia que tuvo. It is time for me to drift onto the unknown. And maybe I've seen too much. Maybe I need to be alone. But it's you who traveled a long, long way from here. We had our ups and downs. You always made it clear. Into the space, into the great wide open. God only knows we tried, making it great. And in the moments we had, the times of our lives. There is one thing for sure, we won't have a clue. We'll forget all the people we always thought we knew. So promise me one thing, we won't apologize. We made our mistakes, we're lying on the beds we had. Al año, el escultor Jorge Oteiza, con el que editó conjuntamente la carpeta gráfica La Ley de los Cambios, instala personalmente en Eibar, en honor a su amigo, la escultura Chopitea de Tapaquea, Chopitea y la Paz. Life is so beautiful and standing here. You're the reason I made it. You're the reason I'm here. Life is so beautiful and standing here. You're my reason. You're the reason. La obra de nuestros artistas, el legado de los artistas es esencial para construir cultura y la cultura es esencial para constituirnos como personas y, por supuesto, como sociedad y como pueblo. En ese sentido, que hoy día esta escultura vuelva de nuevo al dominio público es algo que sin duda nos enriquece.
A partir de los bocetos y maqueta original que Chopitea dejó, apoyado por el escultor Néstor Basterrechea del Ayuntamiento de Zarauz, el Cíclope Vigilante se ubicó en vía pública el 19 de septiembre de 2014. Bueno, no, yo la verdad lo primero que haría, buenas tardes a todos los que habéis venido, es un placer para mí, para nosotros estar aquí. Lo primero es felicitarle a Ainiche por el documental que ha hecho, es verdaderamente emotivo. Yo creo que, como te dije, tu padre estaría muy orgulloso de ti con este documental, no solo, sino por tu trayectoria artística. Y bueno, siempre ya hemos visto todos que ella también es como el ejemplo físico de su padre, o sea, se parece un montón en sus gestos. Y bueno, pues yo tuve el placer de ser amiga de Chopi durante un montón de días. Aquí hay varios de los que han retransmitido aquí un poco su faceta como persona, pues destacaría, pues para nosotros era verdaderamente divertido, Chopi, todos los que los conocimos, un buen compañero para aventuras, para la noche, para divertirse. Estuvimos en varias ocasiones en Madrid, en Arco, entonces era verdaderamente un placer. Y lo que hay que subrayar es que es
un artista multidisciplinar, poeta, le gustaba el diseño, le gustaba la filosofía, le gustaba todo el arte. Y bueno, pues ha sido cuando Ainise me llamó para hacer la entrevista, pues bueno, me hizo recordar muchas cosas y bueno, pues subrayar que claro, con 47 años se muere Chopi, pues no era lo que le correspondía, ¿no? Y claro, nosotros que hemos pasado hace ya tiempo esa edad y que tú próximamente vas a llegar poco a esa edad que tenía tu padre, que es muy joven, pues bueno, dices, ¿no? Cuántas cosas se dejó sin hacer, ¿no? Y que pudiera haber hecho. Pero bueno, tuvo una vida intensa, una vida como artista que cumplió varias etapas interesantes. Y yo creo que hay unas, dentro del realismo mágico, que también podían haber otros artistas, ¿no? En esa época que estaban también en ese plano, como por ejemplo Amestoy, también Obenaga tocó ese tema, etcétera. Pues bueno, Chopi también entra a formar parte de la historia del arte vasco, con esas connotaciones que hemos dicho que tenía. Y bueno, yo un poco dejaría esta introducción y luego he traído algunas fotos que aunque sea una cosa repetida, pues para... sí, yo creo que Chopi desde luego era autodidacta, pero cuando va al estudio de la calle Pajey en Eibar y está allí con Beorlegui también le introduce en el mundo de la técnica del temple, que le enseña a Chopi. Y va a ser también un gran maestro de la pintura figurativa de lo que él estaba haciendo. Y entonces, bueno, en ese sentido es un buen alumno. Y luego hay que destacar que todos los años, habría que hablar de los años, a finales de los años 60, Chopi, como le gustaba el tema de los grupos, como es como cofundador del grupo Gorunch, en los que están estos artistas. Fernando es especialista en grupos de la Escuela Vasca. Yo creo que también él recogió un poco lo de la Escuela Vasca de Oteiza. Oteiza va a ser el eje fundamental dentro de artista como para Chopi, no solamente porque haga lo de la ley, edite el libro de la ley de los cambios y luego las serigrafías, sino por persona artista con el cual congenia verdaderamente, ¿no? Amigo de todos los artistas, Chopi era muy querido en Zarauz por todos sus compañeros artistas, hizo muchas serigrafías con bastantes de sus colegas pintores y luego hay que destacar la faceta que yo destacaría, la del amor por la gráfica, que se puso en la época que tu padre estuvo como director de la Galería Alcherri. Le llamé a Juan Ignacio para pedirle la lista de las exposiciones y bueno, luego ya podemos hablar un poco de lo que trajo. Pero ese mundo de la obra gráfica que estuvo tan de moda y que fue tan importante, sobre todo en los años 70, 80 y 90, podemos decir, pues bueno, pues también conduce a un mundo que ha cambiado hoy, ¿no? Y bueno, le dejaría un poco ahora seguir a ti y a Fernando y luego podría retomar el tema. He cogido, ya os digo, unas fotografías pequeñas que podemos comentar luego en grupo, para que no tengamos tiempo de comentar. Por orden, por si no va a ser un lío. Mejor terminamos de ver tus fotos, ¿no? Es que si no va a ser un poco lío para atrás para adelante. Bueno, ¿no? Sí. Bueno, esta foto me gustaba, de Daniel Chopitea, que la tenía Ainise. Bueno, cuando se muere Chopi, tenía en marcha el libro Zarautz Bihotzetik, que eran entrevistas, amigos, pintores, pues Ángel Uranga, estaba Ángel Illarramendi, el compositor, Francisco Escudero, el compositor también de Zarauz. Bueno, pues toda una serie de personajes, de pintores, Mendy, que también acaba de fallecer, con el cual también tenía mucha relación, Julián Ugarte, que era otro pintor que era de Zarauz, que vivía en Donosti, que también, también ha fallecido, Mariana Aramburu, artista, Palmiro Aro, Ramón Ignacio Serras, el fotógrafo, Ricardo Macarrón, el pintor, Tomás Murua, el escultor, Basarri, Jorge Oteiza, etcétera, y el escritor Ángel Erchundi. Entonces, de este libro, Chopi, como sabes, Ainise, pues me nombró para que lo terminara las entrevistas que no había realizado y fue para mí un placer hacerlo, ¿no? Y yo, así como le comenté a Ainise, claro, estas composiciones geométricas del año 69, que tiene bastantes obras de ese tipo, que son geométricas que me recuerdan a mí, a Paul Klee muchísimo,
Me gustó cómo el artista normalmente empieza una carrera, hace una serie de, sus inicios, sus comienzos, su desarrollo, su apogeo y su desarrollo como trayectoria, y cómo vuelve Chopitea en la exposición que hizo en San Cenea, otra vez de las últimas cuadros que hace, que eran Los colores de la costa, se titulaba, vuelve otra vez a esos inicios en los cuales había partido, ¿no? Eso me empezaba como un bucle, vuelta a retroalimentarse, me parece muy interesante y sucede también mucho a muchos artistas, ¿no? Este era el famoso retrato que le hace Berollegui cuando me parece que Chopi ahí tiene 19 años, me parece. Y estos son cuadros, por ejemplo, de Berollegui, de esta época de los años 70-80, en los cuales también aparecen las sillas, esa técnica pintora también un poco de lo onírico, un poco del surrealismo, etc. Un cuadro famoso también de él, en el cual aparece Iñaki Larrañaga, aquí el poeta panero, y este podía ser Marino. A Marino Plaza. Luego, aquí tenemos una serie de preguntas que él se hace en el año 70 con Anchón Sarasqueta en una encuesta que aparece reflejado en el catálogo de la BBK del 2004, que me parece un catálogo de los más interesantes que hemos comentado antes de Chopitea. Y bueno, podíamos comentarnos, a ver, en esta serie de preguntas que decía, encuesta de Chopi, decía, junto a Anchón Sarasqueta, esto es en el año 71, En el año 79 dice, en el arte actual avanzamos, decaemos o bien permanecemos en estado de transición. En nuestro arte vasco está a la altura de las expresiones extranjeras más avanzadas. ¿Qué supones que marca una ventaja en los medios artísticos que comentamos? ¿La pintura o la escultura? Defínete dentro de nuestra actualidad artística. Y luego, fijaros este tipo de preguntas que no voy a empezar. ¿Se valora el arte de nuestro país como merece? ¿Significa el arte un fenómeno social, además sometido a su referencia y herencia histórica, tradicional o circunstancial? ¿Configura el arte al mundo y al vivir o viceversa? O sea, todas estas preguntas que hace son verdaderamente importantes y me parecía muy interesante que desde el año 71 aquí, pues tienen verdadera importancia volverlas a plantear, ¿no? Por supuesto que el arte ha cambiado muchísimo, pero que muchas de las preguntas que se hacía Chopi están perfectamente válidas para hacerlas y plantearlas hoy. Este es uno de los cuadros que ya hemos comentado, en este denominado realismo mágico o fantástico, pues hay silencio, esos negros tan potentes de fondo, pues marcan, ¿no? Es decir, que crean una especie como de inquietud, son un poco inquietantes, esa especie que transmiten estos cuadros, ¿no? Esto hemos visto de cuadros importantes que tiene Artium, que tiene el Museo de Bellas Artes de Bilbao, luego el cuadro que tiene de la Mecedora el Museo de San Telmo, San Sebastián, luego la gran etapa de los titanes y los colosos, la nueva ubicación de la escultura, este punto que hemos dicho que es importante del cíclope vigilante, que está en un enclave característico en medio de Zarauz. Y luego comentar que Eibar también fue un espíritu, aunque estuvo viviendo muchísimo tiempo en Zarauz, no se olvidaba de su Eibar, y entonces en la revista de Eibar, Herrian Arima, la revista esta popular, siempre le sacaban a Chopi en muchas de las portadas de la revista a lo largo de los años, ¿no? Y es un poco para el inicio, luego ya iremos comentando un poco. Muchas gracias, María José. Pues está muy bien las referencias que has hecho. Es un poco lo que ocurre, ¿no? Que es algo como muy express, tanto el documental como bien la explicación, porque date cuenta que si son 3 años de trayectoria, la gestación es incluso anterior, porque es casi un nacer desde niño, una mirada hacia el mundo, etc. Entonces, por supuesto, a mí se me han olvidado muchísimas cosas que pincelar o que retratar lo que es el documental, pero claro, es una chapa tener un largometraje en un corto, entonces habría que hacerlo ya de una manera como de otro planteamiento, y a pesar de que se me han olvidado muchas cosas, yo creo que para mí lo más importante era captar la esencia sobre él, ¿no? O pues eso, hacerle yo un homenaje y que fuera un retrato sincero, tal y como yo creo que él era desde el fondo humano, así como hacer una representación pictórica de todas sus etapas,
olvidándonos, por supuesto, de muchísimas cosas, pero asimismo intentando integrar pues, su persona a través de los cuadros o los cuadros a través de la persona, que yo creo que en este carácter que es Chopitea pues es igual de importante, ¿no? El valor humano que el plástico. Entonces, bueno, la verdad no ha sido ninguna tarea fácil. Primero, pues eso, ¿no? Si la cita de hoy, este evento se llama Recordando a Daniel Chopitea, pues el recordarle, a mí me ha costado de vuelta bastante, porque es algo que no quieres hacer, rebuscar en la caja de Pandora. Los recuerdos son lo que deben de ser, recuerdos, y a veces avivarlos pues es un trabajo catártico y no necesariamente dulce, pero asimismo pues también ha sido bello, importante y necesario. Y bueno, como se ve en los créditos, he sido pues la catalizadora del docu, o sea, la multiempresa en mí misma, ¿no? Con los poquísimos medios, solo ante el peligro y sin tener apenas experiencia anterior. Pues puedo decir que estoy gratamente contenta conmigo mismo, doblemente contenta, solamente por el mero hecho de haber llegado a hacerlo, me parece un logro absoluto. No, lo has hecho muy bien, a mí me parece que bueno, está y mejorar, vamos, se puede todo, que yo lo veo. Y luego el segundo, pues que también decir que estoy muy agradecida con la cálida colaboración de los participantes, que altruistamente y con todo el cariño han intervenido. La lista es grande, pero bueno, a rasgos generales, a la gente que me ha reportado los distintos archivos, los asesores que han sido importantes en esta guía, en los medios, galerías, músicos, entidades, coleccionistas privados, especialmente a los entrevistados que se acreditan en el final del documental. Y bueno, antes de ahondar un poquito en lo que es el recordatorio sobre él, a rasgos generales yo creo que Marijose ha apuntado, ¿no? Varias cosas importantes. Una que respecto a Berlegui, yo no sé quién fue profesor de quién, porque a pesar de que era mayor Fernando, yo creo que mi padre, al ser tan avant-garde, yo creo que fue un apoyo mutuo, ¿no? Dentro de un estudio, un resurgir de ideas que ambos yo creo que se nutrían uno del otro por igual de importancia. Incidir en el aspecto humano en un recuerdo, yo creo que siempre que pues se puede analizar la obra, ¿verdad? Pero en esencia yo creo que he intentado resumirlo esto en la frase que abre la cita del texto que escribo en el catálogo de esta exposición, que se puede visitar hasta el 27 de abril aquí en Gámbara, en este edificio Coldo Michelena, y dice que la gente olvidará lo que has dicho, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Yo creo que qué bonita esta frase y cuánta razón tenía, ¿no? Yo creo que él, me refiero a mi padre, entablaba una entrañable, ¿no? Conexión con muchas de las personas con las que trataba y con la mayoría de las personas que le llegan a conocer a fondo, ¿no? De ahí viene, yo creo que ese sentimiento que estoy recibiendo, tanto yo como mi madre, de vuelta, después de tanto tiempo, que 20 años al final es un rato largo, no tanto, pero es un ratito largo, ¿no? Y entonces este sentimiento de vuelta que a través mío yo creo que está llegando a él, está siendo pues la parte bella de todo este proceso más duro del recuerdo. Yo creo que de las personas que estamos aquí hoy en día para revisitar y ver sus cuadros, qué mejor manera que recordarle en vivo, ¿no? Teniéndolos estos frescos que en su día del estudio se fueron a particulares o a entidades y que ahora volvemos a volver a oler ese óleo, ¿no? Que él intentó impregnar a priori. Y bueno, pues nada, decirle a mi padre que esta exposición pues yo creo que nos ha vuelto a unir en el tiempo y que yo creo que sirve sobre todo pues este homenaje y de agradecimiento por haberme enseñado a cómo recolectar sueños, algo tan imposible que así parece, ¿no? Y asimismo enseñarme a mí a soñar para seguir extendiendo su sueño a mi manera, que es el arte, y bueno, y sobre todo hacernos sentir. Me parece que es algo muy importante en este mundo tan material. Entonces esperamos que en esta exposición de espectadoras, la espectadora de los tiempos, seamos nosotros los espectadores, ¿no? A ese mundo imaginario que él pintaba y donde seguramente él se hospeda ahora. Es que ricasco. Sí. Luego es muy importante decir que esta exposición va en septiembre a Ibar.
Bueno, primero ahora estoy yo comisariando un poquito la línea de itinerancia y el día 9 de mayo se inaugura primero en el Museo de Arte e Historia de Durango, pero va a ser una segunda fase. Así como la primera me he centrado en figuración y femenina, la segunda va a ser sobre geometrías y ficciones. De modo que así se completa un poquito a rasgos generales su trayectoria, porque es muy difícil, las salas condicionan el lugar. Asimismo, viajará también a Zarauz, viajará a Eibar y así. Pues por el momento yo creo que así está bien. Muy bien. Bueno, muy bien, pues a mí también parece estupendo que hay Nietzsche y Begoña, que sé que llevan muchos años intentando, digamos, recuperar una memoria y reconocimiento de Daniel Chopitea, pues me alegro que esto se haya podido hacer y que este documental, de algún modo, a que no tuvimos trato personal, yo alguna vez me encontré con él en algunos encuentros, pero no llegué a tener un trato personal con él, pues dibuje con mucho amor y con mucho afecto, evidentemente, dibuje una visión un poco sintética de cómo era Daniel y de sus inquietudes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que viene bien para completar un poco la lectura, la interpretación de sus obras. Viene bien que este documental ofrece una información y un afecto que hace ver de otra manera también a la propia artista. Sí, porque es emotivo. Sí, no podría ser de otra manera, porque siendo poeta y artista como su padre, Nietzsche, pues algo de eso hay un vínculo. A mí me parece estupendo que esto suceda y que pueda de nuevo recuperarse esa memoria de las obras de Daniel Chopitea y que recorra otros sitios y que generaciones más jóvenes puedan redescubrirlo o descubrirlo, porque es verdad que, en fin, sobre muchos artistas, sobre todo que en los años 70, 80 tuvieron un cierto protagonismo en la escena del arte vasco, pues de algún modo un cierto velo de invisibilidad recorre la trayectoria de muchos artistas, ¿no? Por lo tanto, me parece bien, me parece estupendo. El problema de Daniel Chopitea es que es un artista poco inclasificable, pintor inclasificable, porque tocó muchos géneros, muchas prácticas y de algún modo su nombre no se asocia siempre a una determinada modalidad de trabajo pictórico, sino que esa especie de inquietud y de curiosidad que le llevaba a ser un informalista, en fin, siguiendo lo que en los 50 hubo también una presencia muy importante, un abstracto que tiene derivas informalistas o derivas geométricas, una figuración que se extraña a una deriva surrealizante, que en los años 70, recordemos, a Mestoy o el propio Zurriarain y otros ya no se estaban practicando también. Es decir, que había una especie de aire de momento, aire epocal, interesados en ese tipo de lecturas un poco surrealizantes de una figuración que no podía tener las convenciones del realismo o del naturalismo convencional, sino que se abría a unas perspectivas distintas. En el caso, yo creo que de Chopitea se abre a la experiencia de lo onírico, de lo fantástico, como se ha dicho, pero también a mí me parece que está muy acusada en la presencia de lo mítico. No solamente en ese aspecto, digamos, de esa figuración, donde esa tensión entre un imaginario asociado a una experiencia vernácula, es decir, reconocemos cosas desde herramientas a figuras o a tocados que tienen que ver con el imaginario, digamos, antropológico vasco, es decir, que ahí reconocemos, pero a la vez esa disposición en imágenes que tienen un fondo neutro, monocromo, hace levitar una especie de dimensión trascendente o digamos no localizada social históricamente en el momento dado, sino que lo hace aparecer como una especie de pintura que tiene esa deriva simbólica, esa deriva, digamos, intemporal, y que yo creo que tiene que ver también con esa tensión, el que tuvo tanta relación con Oteiza, de hacer convivir una pulsión por lo más propio, por recuperar una herencia de lo que él consideraba, en fin, lo vasco y el alma vasca, con un diálogo con las tendencias y con las escuelas, digamos, de las vanguardias modernas, constructivistas, abstractas, racionalistas, analíticas, en fin, toda esa tensión, incluso surrealistas. Esa tensión, de algún modo, yo creo que Chopitea hace una especie de simbiosis o de síntesis muy singular, muy de él, ¿no? O sea, que está esa doble tensión. Pero está también esa densidad mítica, a mí quizás una de las series que más me gusta, que es la última época, ya de los años 90, la de Titanes y Colosos que habéis mencionado,
donde recupera de nuevo la abstracción geométrica con esos planos monocromos o pseudomonocromos, y donde, digamos, lo que está en juego es de nuevo algo que Oteiza reivindicaba, pero que ya estaba en Platón, es decir, que esto es muy viejo. Si el poeta para Platón era un hacedor de mitos para la comunidad y para pasar de una especie de belleza empírica, concreta, a una belleza, digamos, idealista, abstracta, que esa era la verdadera belleza, era lo importante. En Oteiza se actualiza como, sobre todo en la época americana, donde escribe sus primeros ensayos, ya está ahí en esos ensayos de los años 40, ya está en Oteiza esa tensión del escultor o el artista como hacedor de mitos. De nuevo, ese telos del artista, esa voluntad de trascender. Yo creo que en la última fase de Daniel es como, con mucha inteligencia, yo creo, recupera esa tensión de una herencia geométrica neoplasticista, porque está ahí toda la tensión también del neoplasticismo y el arte concreto. No por casualidad, el arte concreto lo pone en marcha Van Doesburg y lo siguen luego Masville y otros. En Oteiza también está de algún modo presente. Pues esa tensión por colores planos que se conjugan formando una especie de figuración abstracta, en el fondo lo que plantea es la presencia de algo enigmático, de algo mítico. Es decir, el mito es lo que da sentido a una comunidad, por eso le interesa tanto a Oteiza, y por lo tanto el mito tiene una larga memoria, pero siempre tiene una actualización en el presente concreto, contemporáneo de cada sociedad. Los mitos, la fuerza del mito, sabido es, bien lo sabéis, reside justamente en que se pierde el origen de su creación. Esa es la fuerza del mito. Como la fuerza de las religiones, tienen que buscar un origen muy remoto en la noche de los tiempos para parecer incuestionable, para parecer que está por encima de cualquier razón, de cualquier análisis racional. Y esa potencia cautivadora del mito se recrea en Oteiza, en fin, a través de un proyecto vinculado a un propósito experimental y vanguardista, pero a través de una recuperación de la cultura y de la antropología vasca, ¿no? Pues en el caso yo creo que Daniel, que está tan cerca de Oteiza, lo recupera a través de esta serie de obras, que me parece que son buenísimas, y a través de su último, diríamos, testamento, que es la escultura pública del Cíclope Vigilante, otro mito. Es decir, si el artista como vidente o el artista como creador de mitos es el artista de las vanguardias modernas, es el artista que ya, incluso en las primeras vanguardias modernas y antes de las primeras vanguardias, el propio Rimbaud reclamaba como el artista visionario, el artista capaz de anticipar, de ver algo que le podría servir como identidad a la comunidad. Eso lo hace Oteiza, y eso de un modo muy sutil está integrado en esta especie de síntesis visual plástica que a mí yo creo que es lo que más me gusta. O en el Cíclope Vigilante, esa estructura condensada analíticamente, una especie de ojo bajo una forma casi antropomórfica, pero ese ojo que está ahí vigilante, pero no como censor, sino como el que ve más allá, el que anticipa identidades nuevas, imaginarios nuevos que la comunidad hace suyo, que la colectividad hace suyo. Entonces yo creo que esto es importante, que está en este juego de tensión, que es una tensión vanguardista, pero una tensión melancólica en última instancia, porque es la tentativa de superar las contingencias, las limitaciones del presente para ir más allá. Y ese empeño fáustico de recuperar algo muy antiguo, pero dar una proyección muy futura, en realidad es un empeño de querer no detener tanto el presente, detente aquí instante fugitivo del Fausto, sí, sino que es detén aquí una síntesis de algo que viene de muy lejos y algo que apunta también hacia un horizonte muy lejano. Esa especie de extraña síntesis hace que en sus obras, esas últimas, subyace como un enigma plástico, un enigma moral, un enigma filosófico, como queráis llamarlo, pero que comparte claramente con Oteiza. Ya, ahí estaría también la de la ropa, la pinza de la ropa, que a mí me encanta, sí, esa especie de pinza que desmenuza, sí, y que pone como dos tótems, sí, sí, y luego en medio vamos a decir el alambre en otra posición, que es un poco como aglutinante, que es bello en sí mismo. Y lo que es la simpleza, el objeto simple, la cosa tal, analiza muy bien en un escrito el mismo Chopi sobre el tema, que me parece muy acertado, ¿no? Pero eso es una referencia muy clara, la referencia al arte concreto, al arte abstracto concreto. El arte concreto parte de la valoración objetual, la dimensión objetual de algunas cosas que toman para sí, pero que en esa construcción de formas, esa conjunción de formas, se construye una forma de belleza, una forma de entender, de configurar lo real con imágenes que tienen esa densidad, y por otro lado un juego plástico. Ahí está construido un juego plástico, y todo ello produce un arte concreto
pero en este caso con significaciones, digamos, que van más allá de lo concreto. Por lo tanto, la experiencia que procura sus obras nos llevan a una dimensión plástica, afectiva, estética, pero también a una dimensión cognitiva. Hay un saber que nos reclama, que tenemos que indagar, que tenemos que procurar desde ese diálogo con las obras, ¿no? Y en ese sentido había intuiciones en juego, en marcha, aunque él, evidentemente, que era un autodidacta muy inquieto, pero esas inquietudes, esos trabajos de la imaginación, como se ha observado lúcidamente en el documental, el trabajo de la imaginación es el trabajo de una vis creativa que anuda dos elementos, dos potencias del humano, la potencia de crear cosas y el deseo y el placer que procuran crear cosas. Es decir, la vis formandi y la libido formandi construyen configuraciones nuevas de algo que pertenecen luego a nuestra experiencia del mundo y a nuestra experiencia imaginaria. Por lo tanto, yo sí que creo que hay una actualidad en ese trabajo de Daniel que merece la pena recordarla, por no tener gente una visión más amplia de sus dilemas, ¿no? Pero que lo hace de modo intuitivo, así como de modo intuitivo, y ya en la última época, vinculado a esto, yo creo, y lo has dicho también en el documental, cuando él se pone a hacer algunas tentativas teóricas en los últimos años, está claro que hay el influjo, el impacto, te dices, evidente, ¿no? O sea, la labor teorética, la construcción de discurso teórico, de reflexión sobre el arte, la teoría del arte, adquiere una importancia ya para Oteiza tan grande como la propia obra. Que es lo que escribe la teoría del plano activo binario en la pintura, que se publica por primera vez en ese catálogo de... Teoría del plano activo binario, estos claramente son nociones oteicianas que él las adecua a su discurso plástico. Y si en Oteiza reconocemos unidades Malevis, que luego toman 3 dimensiones, con el poliedro Malevis encontramos esas unidades compositivas que son planos activos, porque el color en ese fondo neutro produce una conjunción activa y armoniosa, y yo creo que es claramente esa vocación de darle una consistencia teórica a su trabajo, que era sobre todo, yo creo que intuitivo. Yo creo que es intuitivo y un diálogo con la historia del arte, está clarísimo. Asimismo, como incidías al comienzo, vuelve un poquito al origen, ¿verdad? Que comentabas de esas primeras geometrías iniciales, y luego, curiosamente, ese ciclo... Es del año 69, y fíjate que empieza con los premios de Motrico, de la Villa de Zarauz, etcétera, que son del año 68-69, y luego, claro, son ejes fundamentales que luego parece como y que esto engranan, recuerda ¿no? mucho a lo que has dicho tú, un poco a Malevich, a Paul Klee, un poco todo. Sobre todo el Klee. Y luego, casualidad, fíjate, y esto ya es en el 95, ¿eh? Sí, pero es de nuevo ahí se ve... Yo creo. Colores de la Costa, que eso es la exposición la que hizo en Sancenía, en Zarauz. Así como lo último es un ensayo más amplio, el del plano binario activo de la pintura, y a él así como que le gustaba muchísimo escribir, no únicamente se aísla a este último periodo, se encuentran también escritos sobre la figuración. Bien, él hacía divagaciones críticas o bien ensayos y tal, que no se han retratado tan bien como en este catálogo de la BBK, pero quiero decir que los ensayos, así como sean breves o más amplios, suceden no solamente para este último cuerpo de trabajo, sino también desde el inicio. O sea, cierto es la influencia oteiciana, por supuesto, en el impacto personal y obviamente en el plástico, pero bueno, yo creo que es la figuración fantástica. Él también se exponía muchísimo a discursos y los dejó por escrito. Quiero decir que esto se sucede, ¿no? Hombre, me ha hecho mucha ilusión el ver, por ejemplo, el caserío, el antiguo, cuando estaba con Arguiñano, que aparecía ahí el mono, pero luego Arguiñano tenía unos cerdos, de todo, unos jabalís allí. Todo tenía, o sea, aquello era como un circo, ¿eh? Vamos, el Arca de Noé. Sí. Bueno. Bien. Y luego la tapa de las Belarrac pues tiene su encanto, a mí me gustan muchísimo. Esas entramados vegetales y las mismas postales que son como, que están como recortados, que tienen unos guiños un poco surrealistas, pero que están muy bien realizados, a mí me gustan mucho. Recabar, así como estoy intentando abrir vertientes, ¿verdad?, sobre él, más que hacer un análisis cronológico hacia atrás o retrospectivo, ¿no? Abrir esos vertientes, ¿no?, en los discursos de sus diferentes etapas de rupturista, volver, por ejemplo, como comentas, el congregar todas las vegetaciones que hizo y en sí mismo con un ensayo que él defiende, el fractalismo de la vegetación mixta desde el interior, hasta el exterior, eso merece la pena una revisita también a sí mismo, porque a mí es una serie que especialmente me gusta. A mí me gusta mucho. Mi tesis de final de carrera
utilicé muchísimos ejemplos, lo llegaste a leer, me acuerdo, para la entrevista aquella que hicimos hace unos años, y bueno, yo analicé a muchísima gente, desde el caos y desde el orden, desde Jackson Pollock a Hayao Maeda, y metí también como ejemplo a Laita porque era perfectamente válido, ¿no?, del fractalismo. Y esa visión en micro-macro del mundo es súper interesante para indagar. Es un poco también la repetición, ¿no? Esa especie de vegetal entramado que se repite con una misma textura, con un mismo gesto, que es como una pequeña porción repetida compone el todo. Exactamente. Sí. Sí, esa estructura fractal fue de nuevo una intuición, porque en los años en el que él pintaba eso, todavía no se habían aquí traducido obras de Prigioni y otros autores. O sea que Manuel de algún modo él anticipaba con una intuición esa relación que hay en que la naturaleza no es una estructura de orden, sino es una estructura magmática, cambiante, metamórfica, en el que el principio fundante es justamente una pulsión caótica, una especie de potencia caótica que se manifiesta a veces con mucha violencia, un volcán, una catástrofe, pero está de modo discreto y cotidiano en todo momento, ¿no? Como está en nuestra psique y como está en nosotros mismos, en nuestra estructura somática celular. Es que siempre somos entes de transformación y mutación permanente, ¿no? Entes magmáticos. Yo sí que creo que esa serie que más tengo que no le dieras un poco en el documental, un poco más protagonismo, porque yo sí que creo que hay, que luego en otros años también, y con una voluntad también de acercarse a lo más próximo natural, al enigma de la naturaleza, que es un falso naturalismo. Goenaga y otros autores también, el propio Amestoy también. Goenaga y Amestoy. Entonces es curioso que ellos, cada uno por su lado, van investigando sobre ese entorno natural que es un diálogo con la estructura caótica de lo existente, ¿no?, del mundo. Sí, ahí Chopi dice, las Belarras dice, muchas posibilidades y sorpresas ilimitadas. Claro, ahí son trazos, ritmos iguales, las mismas cadencias. Una composición. La idea era, pues, con una producción... Y la unidad, que hemos visto en otras cosas. Con una producción más firme y con mayores medios, la idea inicial, y tal como se me aconsejó cuando pedí consejo para empezar, porque digo, ¿por dónde empiezo, no? Y la verdad que fue un acierto y no pude llevar a cabo ese consejo en cuestión, y era hacer un documental pero dividido en dos partes. Una que fuera sobre su vida y sobre su trayectoria artística, y la otra es desde que fallece. Y todos los homenajes y tal merecían dos aspectos casi de media hora cada uno. Así como hubiera sido muy bonito el poder indagar en esas corrientes que él pues hacía, ¿no?, en sus diferentes etapas de pintar, y meternos en el entorno también, situarle también con esos amigos que tenía, tanto artistas como gente en su vida. Yo creo que hubiera sido más amplios los testimonios, hubieran enriquecido muchísimo. Bueno, también tienes segunda parte. Ahora versión 2, después de la Riviera Maya. Segunda parte. Después de unas largas vacaciones lo haría. Pero bueno, sí, y esto yo sería una entusiasta de poder hacerlo, porque es un tema que a mí, como comentaba antes, me gusta especialmente, el fractalismo. Sí. Esa idea fractal que en Borges está muy presente, esa idea que en algo micro está contenida una forma macro. Entonces, esa especie claro, es muy difícil darle una forma visual, plástica a todo eso, ¿no? Es como la idea de infinito. La forma más, acercada, que se acerca a esa idea es el anillo el anillo Moebius, sí, ¿no? Eso que no hay ni exterior ni exterior, si es un continuum, pero no deja ser algo que está contenido en una forma. En realidad, la idea de butterfly effect, ¿no? Sí, la idea de límite de límite ya va contra la propia idea de infinito. Por lo tanto, el apeirón, como llamaban Anaximandro en Grecia, ¿no?, lo que no tiene límite, más que infinito es lo que no tiene límite. Y la idea de apeirón está presente en la hacer de la naturaleza, como el universo que se expande. Como nuestra psique. En realidad nuestra psique contiene una forma activa, magmática, que se acerca a ese flujo infinito de representaciones, de deseos, de afectos, de imágenes, que estamos al mismo tiempo moviendo sin que se detenga nunca una forma definitiva. A veces logramos detener un momento y recordamos algo, pero en realidad ese flujo caótico es la verdadera naturaleza de nuestra psique. Por eso se cometen tantas inhumanidades, tantas bestialidades, cuando no podemos dominar, domesticar del todo, racionalizar ese flujo caótico. Pues me interesa aquellos artistas que realmente se interesan en esa cuestión. Y Chopitea, sin tener lecturas filosóficas
en fin, físicas, etc., él de modo intuitivo se acercó a estas inquietudes, ¿no? Y le dio una forma, le intentó dar una forma. Y la serie Belarra para mí tiene mucho valor por eso. A mí desde luego me gustan mucho. Es un reflejo de tus propias, digamos, cuestiones o dilemas existenciales, quizá. Es que otra de las lecturas que decías es que es muy importante los escritos que él mismo hace. No solamente los poemas, sino los escritos de su propia obra. ¿No? Cuando habla también sobre su oficio de pintor y pinta los cuadros, oficio de ficciones. O sea, juega siempre es sarcástico, siempre, ¿no? Y bueno, pues había una frase que decía en el... dice, tampoco es posible la creación de vacío, sin pautas de arranque, como es imposible el movimiento sin formas de energía que las catapulta. Utilizar referencias identificables o no, y partir de ellas dramatizarlas o satirizarlas, alterarlas o extraerlas de su contexto, sus funciones e intenciones para provocar nuevas lecturas, nuevas sensaciones. El resultado será una realidad modificada, por lo tanto crítica. Ocupará la plaza de derecho en el más portentoso de los potenciales del individuo, que es la imaginación. O sea, a mí me parece precioso. Complicado de entender, ¿no? Pero lo clava, Pero, o sea, a mí me parece interesantísimo lo que dice. Sí, es entender que la imaginación, la sede del logos, la sede de lo que no puede ser racionalizado, la sede de ese flujo caótico, la sede de la potencia creadora. Entonces, entender eso es entender muchísimo, es entender lo más importante, ¿no? Entonces yo sí que creo que él descubre el hacer de la imaginación, que está en la escritura, está en la poesía, está en las artes, está en la música, sabiendo que se crea y se hacen cosas sin poder ir aguas arriba, digamos, al origen de esa creación. Porque hay un momento en que no podemos ir más allá. Reconocemos impulsos, deseos, conocimientos, pero la forma concreta en que se alea todo eso, se amalgama todo eso, es indiscernible, es incognoscible. Pero sí termina creando formas, termina creando que reconocemos en parte. Por eso la dimensión enigmática en buena parte de sus obras dan cuenta de ese resto que está también en el resto del conocimiento. Es decir, las grandes obras poéticas, las grandes obras artísticas tienen un resto enigmático, todas llevan un resto enigmático. La que no lleva es porque se agotan rápido su reconocimiento, su percepción, su interpretación. Las grandes obras, y volvemos de nuevo a ellas, producen un resto enigmático de sentido. Y eso lo completamos con nuestra experiencia y nuestros bagajes. No está plenamente justificado en la obra. Uno puede ver muchas cosas que a lo mejor no estaban en la idea, en la intención del autor. Pero siempre entre la recepción de una obra y la intención del autor hay un pequeño abismo, a veces insalvable. Ese abismo que nosotros construimos con nuestro diálogo y nuestro afecto, ¿no? Entonces yo creo que en Chopitea hay claramente esa idea de que un enigma se pone en forma, pero ese enigma no es plenamente explicable, racionalizable o siquiera componible, ¿no? Porque siempre son tentativas, aproximaciones a que vuelves una y otra vez. Bueno, tenía también interesante lo del tema de las exposiciones, lo del tema de la gráfica, los que trajo aquí, porque viajó, hizo exposiciones también aquí con artistas que trajo de Canarias, o sea, un mundo, sí, de Mallorca, Italia, o sea, así que... Y bueno, pues de los años que estuvo en Alcherri, pues bueno, pues hizo un poco, pues trajo, bueno, pues aquí tengo en el 87 Ramos Uranga, 10 Álava, Juan Genovés, Alejandro Tapia, también trajo la gráfica de Barceló, a Lindström, a Salaberry, Manolo Valdés, diseño también de Araba, luego tapies, grabados de tapies, no hemos hablado de cómo le gustaba el tema del grabado, las litografías, ¿no? En el 88 estaba aquí Javier, que se ha ido, Javier Balda, a Mieg, a Javier de Juan, a Unai San Martín y a Leopoldo Ferrán, a Ramón Iriondo, a los dibujos de Basterrechea, Zumeta, Gonzalo Chillida, Plensa, Nagel, luego Mariscal, Guinovar, luego hizo en el 89 a Bonifacio, Gracenea, Arocena, también el propio Chopitea expuso en Alcherri en el 89, Benassar. Bueno, pues una serie de un montón de artistas que, bueno, también es interesante repasar, ¿no? Y luego cómo ha cambiado un poco el mundo de pues en las exposiciones, en las galerías, pues todo el mundo iba a las inauguraciones, estaban llenas de gente, era como un acontecimiento. Hoy en día el panorama ha cambiado por completo, es decir, que a las galerías entra muy poca gente, pero muy poca gente.
Y bueno, ha cambiado el panorama. Entonces habría que plantearse las preguntas estas que se hacía Chopi en el año 71. Pues que hay algunas de... ¿Se valora el arte de nuestro país como merece? La interrogante sigue estando, ¿no? ¿Configura el arte al mundo y al vivir o viceversa? ¿Hasta qué punto condicionan el medio de expresión artístico los avances tecnológicos científicos? Claro, Chopi no conoció ni el móvil, ni los avances de Internet, ni Spotify la música, ni las cosas Estaba en contra antes de que empezara. Bueno, yo creo que se hubiera adaptado a los tiempos. Es que seguramente puede ser, no sé. Pues si queréis intervenir, no va a ser esto tampoco... Sí. Gracias. Esta, la del cuadro. Esta. Es por un recordatorio de Chopi que se me quedó muy grabado. Con el respeto, admiración que tenía con Oteiza, se ve. No se le ha nombrado nunca lo que me dijo un día, que él se hizo pintor plástico a través de conocer la obra de Amadeo Modigliani. Y ahí está. ¿Has leído Los dos. el texto del catálogo? Yo esto lo menciono. Sí. Sí, Si tienes oportunidad de leerlo, verás. De Modigliani, sí. Vale. Sí. Yo le conocí durante muchísimos años. Yo le conocí durante muchísimos años, tuve la suerte, soy 4 años mayor que tu padre y tuve una muy buena amistad. Antes te comentaba que había una pequeña ausencia y es que Chopi, además de todo lo que nos habéis enseñado, para no repetirlo, era un hombre, aparte de inquieto, comprometido. Comprometido en unos momentos en los que la pintura vasca se asociaba en distintos grupos. Se reunía en la clandestinidad, con Idoeta al otro lado, buscando en crear escuelas, en montones de sitios, buscando cualquier resquicio. Y muchas de esas, casi todas esas reuniones estaba presente Chopi. También hoy falta aquí el reverendo Edorta, porque aparece también en esas reuniones. Estoy hablando de los años 70, estoy hablando de los años 80. Yo dejé de tener un contacto con Chopi desde el 85 al 89, son los años de mi exilio obligado. Y entonces me encuentro con Chopi, que ya está haciendo lo de la Galería Alcherri y trayendo una serie de ideas que no son gratuitas. Ya tenía unas ideas sobre qué es lo que debiéramos ver aquí. Yo creo que trajo en esos años de Alcherri, trajo un poco de frescura exterior para enseñarnos qué es lo que había fuera de aquí, fuera de este ombligo nuestro, aunque tengamos muy buenos artistas entre los años 60, 50, 60 con las vanguardias donostiarras, pero es que también hay algo más allá y él creía que deberíamos ver otros artistas, otros creadores, que también los hay. Y eso es lo que fundamentalmente nos trajo con la Galería Alcherri, aparte de montones de iniciativas que no se pudieron llevar a cabo por la falta económica o por que los propietarios no estaban dispuestos a hacer. Eso y entre otro montón. Y luego pues esa participación fundamental que yo tengo recogida con Idoeta, con Oteiza, con Néstor Bastarrechea, con Ricardo Ugarte, con un montón de gente que se reunía en la asociación artística o se reunía también en el otro lado, intentando crear una escuela. Lecaroz fue uno de los lugares fundamentales y los que más se discutió. Y todo eso afortunadamente yo lo tengo recogido. Y hay poquísima imagen gráfica desde entonces, porque los artistas... Ninguna. Es que no hay. Y de hecho, bueno, el recuerdo está en la gente, ¿no? Ninguna, porque si tu padre no tenía ese detalle gráfico, no existe.
Bueno, no se dejaba fotografiar Porque era- mucho él, ya para empezar, pero así mismo que he estado ahora pues un poco recabando esta info y hablando con la gente, que me hubiera gustado entrevistar a mucha más gente y tener muchos más testimonios, pero bueno, es lo que era, 30 minutos, pero aún así es increíble que en esa época se dialogaba muchísimo, había muchísimos encuentros y jornadas clandestinas, como apuntas, pero realmente, aparte de las cartas que se escribían, que eran muchísimas, y a través de ahí se intercambiaban, la fotografía no era tan importante como, y tanto que han cambiado los tiempos, ahora parece como que no existía el momento sin haberlo fotografiado, y antes en cambio esto era algo casi innecesario, era el testimonio vivo, el intercambiar esa... Lo que ese estaba así vuelco, muy ¿no? interesado siempre nos hablaba, estaba un poco fascinado también Chopi por el tema de idea de aquella famosa escuela del arte vasco, de Oteiza, etcétera. Y entonces cuando estaban en Eibar, todas sí esas estaban en reuniones, todos esos Arrate, cuando encuentros, hacían la todas exposición esas en ideas Arrate. van en función a esa idea de Jorge. Lo que pasa que él fue un motor silencioso de ese movimiento. Fue un motor muy silencioso, pero muy enérgico. Es decir, fue el que se encargaba de telefonear, de llamar, de decir mañana nos reunimos, mañana en tal sitio. En fin, creo que fue un factor muy importante que de toda esa historia que quedan parte de eso, queda en la historia de Jorge o en la historia de Idoeta o en la de Néstor, pero queda muy diluida. No la esencia fundamental de aquellos movimientos que quedaron en nada. ¿Por qué? En parte yo siempre he dicho porque al final prevalecía el individualismo de los artistas, porque el artista vasco es del estómago para adentro, o sea, es decir, es bastante individual, cosa que con tu padre y con el grupo Guruch, con los tres, tuvieron una sincronía muy y una apertura entre ellos sin guardarse nada. Fue uno de los grupos sin tener la fuerza de otros que sí tuvo una coherencia muy importante en la trayectoria que tuvieron. Hombre, sí hay unas cosas de tu padre de los años 75 con cuestiones un poco, vamos a decir, de realismo social y vamos a decir arte de panfleto, Eso arte de es su compromiso. momento con Ibarrola, su proximidad a Ibarrola. Un poco estaba el dibujo que le hace homenaje a Mario Naindia con el tema del proceso de Burgos, con el puño en alto. Hay una serie de obras un poco muy características, ¿no? Eran tiempos Hombre, duros quiero decir también, que los ¿no? 75 hasta el 80, o sea, expone también en Bilbao en la Galería Grises, pero claro, Gris era todo el panorama, también un poco de todo ese principio de su pintura también estaba un poco condicionada por aquello, ¿no? Que no eran tiempos que eran tiempos un poco difíciles, ¿no? Sí, la transición fue muy difícil aquí. Más de lo que algunos, bueno, que muchos ya no quedan que supieron verla. Yo creo, añadiendo lo que comentas, que él también estuvo en algunas reuniones estas previas para crear un colectivo que termina a tener sede en San Juan de Luz, en Coari, sí, que son el final del 76, cuando se empieza. Goruch, en Coari y Lecaroz. Sí, hay mucho ajetreo ahí. Y también con la idea de promover un cierto instituto de investigaciones estéticas de Oteiza, la última versión, porque siempre cada 2 años aparecía ese tema o 3. Pero al final eso también yo es que eso estoy hablando de memoria. Tengo esa documentación, pero no la tengo. Pero apenas hay fotos de eso. Hay alguna foto suelta en Coari, algunas reuniones en San Juan de Luz, y hay muy pocas. Y lo llevaba Idoeta. El que era el tesorero de esa iniciativa, secretario, era Idoeta, pero la idea era de un poco de Oteiza. Yo tengo todas las actas. Ah, sí, tienes. Pues eso quedó en nada. Y tengo el libro terminado, pero nadie me lo quiere publicar. De toda esa documentación. A ver, en fin, es parte de nuestra historia, pero bueno. Patrimonio Leopoldo Michelena, una memoria, en fin, reciente, pero ya un poco lejana. Bueno, hay un poco repetido, porque ya se han hecho algunos libros por parte del Coldo Michelena en los que nos encontramos con todos esos grupos y algunos otros, ¿no? Pero hay otros muchísimos más que pasaron como esto, que sí han existido y que han estado y han hecho exposiciones y han tenido hasta publicaciones de demanda como se hacía en aquellos tiempos. O sea, esto lo diré. Como Gaur hizo el manifiesto. Todos tenían su manifiesto, casi todos tenían su manifiesto, incluso Goruch y todos los demás tenían su manifiesto. Hace poco tuve oportunidad de
de que me lo dieran después de tanto tiempo. Hace cosita poco meses, el manifiesto de Goethe, me lo entregaron en manuscrito, sí. Sí, en Vizcaya aparecieron 4 o 5 grupos, en fin, por todos lados. Y luego son los años también en los que se crea el taller de Haya, siguiendo postulados taller de Haya ya oteizianos. es, A ver, 75, 76 empieza ya... Y no hemos hablado de DEVA, que fue muy importante. Sí, Chopi también, la escuela de DEVA, que ahora está a punto de desaparecer. Es decir, que en todo ese berenjenal, DEVA, San Juan de Luz, con todo, vamos, estuvo metido en todos los... Porque él figura y aparece. Sí, sí. Muy bien. Carlos. ¿Tienes también algún trato sí, con él? La verdad que sí. No, eso, que ha sido muy agradable recordar a nuestro amigo Chopitea y padre. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún apunte, cuestión, comentario? Pues muchísimas gracias por ayudar a recordar y bueno, como decía, la exposición sigue hasta el 27 de abril. No sé cuándo se volverán a ver estos cuadros, pero las geometrías pronto en el Museo de Arte e Historia de Durango. Así que paséis buena tarde y gracias de nuevo. Muy bien, gracias. Pues sí, bueno.